Entramos, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una semanita más. Gracias por estar con nosotros, un episodio tranquilo, relajado. ¿Cómo andamos, Beto? Bien, relajado, como dijiste. De hecho, vamos a darle. Ando descansado, hoy sí. Disculpa por el podcast pasado, ahí estaba bostezando. Pero traía bastante sueño. Pero ahorita ya traigo mi café, creo que eso fue lo que me falló la vez pasada. Ahora el que viene cansado soy yo, bro. De la vida. De la vida. Pero ya estamos aquí con toda la actitud del mundo, a estar aquí con los suscriptores, la familia. Sí, con cada uno de ustedes, tranquilamente. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hablar, Beto? Vamos, de una vez, ¡pum! ¡Vámonos! ¿Ya te quieres ir o qué? Perdón, me entró el café. De repente me entró el café, vámonos, ¿qué mal? Andamos aquí después de unas pruebitas, bro. Se me olvidó un adaptador para la cámara. Y sí. Déjale tomar una foto para que puedan ver. Sí. En edición. A ver, más para que vean cómo estamos grabando el día de hoy. Tranquilos, ¿ves? Esta hora fundamentado no en la roca, que es la palabra de... Para los que decían que los libros no servían para nada. Aquí está evidencia de que sí. Yeah. Hacen un muy buen tripié. La cámara jamás había estado tan estable como el día de hoy. Porque está fundamentado bajo como 2 Biblias. Pero sí, y así vamos a empezar el podcast del día de hoy. Ahí te pido si lo puedes... Sí, es que... Ahí si no es mucha molestia, bro. Espérame, si no es mucha molestia, ahí estoy subiendo a tu espacio, man. Debes que esperar que grabáramos para hacer... Sí, perdón. Bueno, en lo que Chuy hace... Síganos, aprovecha, sí, síganos en nuestras redes sociales, donde vamos a estar muy activos, donde Chuy está subiendo una historia para nuestra página de Instagram. Estamos ahí, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en podcast. Ya se me están acabando las cosas que decirlo. Apúrate. Espérame, es que te poniendo llamitas en las... No pueden faltar la llamita y el emoji de las dos manos. Obviamente, bro. Creo que lo vamos a comprar. Vamos a comprar esos 2 emojis para este canal solamente. Pero bueno, ya andamos, ya. Ahora sí, al 100. ¿De qué te vamos a hablar el día de hoy, Beto? Se me ocurrió un tema que yo lo... Dios mío, Chuy, un poco Vato, más no soy de yo. respeto. Neta, no soy yo. Más de respeto. Bro, pues ¿para qué me etiquetas? Yo sé que nadie me habla, por eso no lo pongo en silencio. Pero por favor, hazme el favor de poner tu celular en silencio. Esta hora es santa. Ya la apagué. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Beto? Es algo que yo experimento. Depresión, diario. ansiedad. Voces que te dicen que te matas. No, eso no es diario, eso es cada tercer día, bro. Por favor, ponme atención cuando te cuento mis problemas, gracias. Perdón. Vamos a hablar del ocio. ¿Qué es el ocio, Chuy? No sé, es como el tiempo de descanso, ¿no? Afortunadamente vivimos en la época de la información. Así es, tú creo que tenías ahí. Aquí tengo la definición oficial de Google, que ya está verificada, certificada. Por todos los expertos. Y el ocio tiene 2 definiciones y creo que las dos son similares. La primera es el tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Lo que estaba diciendo tú, Chuy. Parece que sí andas bien en tu vocabulario. Al 100. Y el segundo es la actividad a la que se dedican como distracción los momentos de tiempo libre, que es básicamente puede estar relacionada entre sí. Se relaciona entre un tiempo de descanso después de tus actividades diarias, o también como esa forma que utilizas para distraerte un poco de la cotidianidad de la vida. ¿Qué haces en tus tiempos de ocio? La verdad no te... Me pongo a leer la Biblia. A ver, me pongo a ver precauciones. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No es cierto. No, me pongo a ver... No eres tan santo. No, me pongo... Eso es la comida diaria, Eso es el pan diario. Es el pan diario, bro. De mi tiempo libre, ya dejando lo espiritual y todo ese rollo. Yo creo que verme una buena película. Una buena serie. Unos 2 episodios o una película. Tranquilo, man. Ahí, relajado, acostadito. ¿Cuánto tiempo tienes libre al día? Dependiendo qué día.
Ah, sí, cierto, porque... Porque a veces que hay días de iglesia y es llegar a la casa, arreglar, como irte y ya. O digamos en una semana habitual. Por lo general tienes que 2, 3 días libres. Ahí va. A la gente no le interesa mi semana, pero ahí va. Lunes puede ser un día libre quitando el trabajo. Ya ni cuentas el trabajo. O sea, el trabajo ya. es dado, siempre. Sí, es de que, ok, ya tengo parte de la tarde libre. El lunes, martes grabamos. Miércoles, si voy a la iglesia, escuela dominical. No, escuela dominical, estudio bíblico. Con la dominical de miércoles. Estudio bíblico y luego juego soccer, juego fútbol, perdón. Okay. Juego fútbol. Así como lo ven, chicos, él corre todas las semanas, ¿eh? Una vez a la semana. Por eso, todas las semanas. No todas las semanas. Ok. Jueves, iglesia. Viernes, si no hay actividad, pues también puede ser un día de descanso. Uh-huh. Sábado, también. Si tengo muchos, ¿por qué me siento cansado, Dios mío? Yeah. Pues a eso es lo que iba, porque en lo personal yo tengo no voy a decir que muy poco tiempo de ocio o muy poco tiempo libre. Ajá. Pero por lo general a mí me gusta mucho... ¿Dormir o qué? No. Me gusta mucho apreciar el tiempo libre que tengo porque es algo muy limitado en lo personal. Cuando no es la iglesia, que últimamente no he estado yendo mucho. A ver. ¡Ay! Tocaste ese punto, bro. A ver. No, ya tenemos tema. Bro, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de mis problemas, siento el fluir del espíritu, bro. No vamos a andar hablando de mis problemas personales. ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo que no vas a la iglesia, bro? El miércoles antepasado. ¿Qué día es hoy? Martes. Miércoles antepasado. ¿Hace 2 semanas? No, ha sido domingos. Sí. ¿Domingos has decidido? No, domingos trabajo. ¿Nada más vas un miércoles cada 2 semanas? Y jueves cuando puedo. No te he visto. No te he visto, ¿Tú no vas los miércoles? Yo sí voy. A ver. Yo sí voy. ¿Por qué no te vi? Porque pues ¿dónde vas tú? Yo voy con los jóvenes. También, yo también. No es cierto, yo voy con los adultos. Por eso yo voy con los jóvenes. Ya, por eso no nos vemos. Ahí está. Ya quedó todo aclarado. Ya. Falta de comunicación. Ay, no. Pero no era el punto. El punto que quería traer es que por lo general a mí me gusta apreciar mucho el tiempo libre que tengo. Porque cuando no es una cosa, es la otra, es el podcast, es la familia, que por ahorita consiste de mi esposa. En lo principal, pero también de repente que salgo con mis papás, con los papás de ellas, que es algo que como nuevo casado, no sé por qué todavía me digo nuevo casado. Si ya, tienes un año, felicidades. Acabamos de cumplir un año. ¿Juntos? No. Con mi esposa, pero todavía me considero nuevo casado porque hay como mis papás que tienen 25, 26 años de casados, así me siento como todo un novato, pero... La otra vez vi un video en TikTok que me dio mucha risa, de que dije, eso es cierto, acerca del matrimonio, de que... en esta fuente TikTok, en un video decía de que lo extraño del matrimonio es que en una tarde... estás tan enojado que estás buscando en Google cómo divorciarte. Pasan 15 minutos y ya después estás hablando con tu esposa para ver si comen alitas o hamburguesas para cenar. Bueno, es un matrimonio. Yo tengo un matrimonio feliz, bro. No, todos batallan, ¿no? No al principio. Todo dolió. Nada, todo bien. Sí, pero lo que iba es que cuando apenas te vas a casar todavía no anticipas todo el tiempo que vas a tener que pasar con tu familia y con la familia de tu esposo o tu esposa. Y son cosas que también te quitan un poco tiempo de tu día. Y sí, por lo regular a mí me gusta mucho apreciar mucho el tiempo libre que tengo. Hablando sobre eso, hay muchas perspectivas que creo que son erróneas
aquellas personas que quizás son adictas al trabajo o que creen que el descansar es un pecado, la flojera, sí, también muchos que creen que la flojera es un pecado, o que, por ejemplo, esta frase de que voy a seguir trabajando y hasta que me muera, ya descansaré en la tumba, para descansar es en la tumba. Sí. Y tenemos esa idea mal planteada de que el descansar es algo malo, es algo antiproductivo, es algo que no debe de pasar, que siempre tenemos que estar en movimiento y al final se toma el día de descanso o vacaciones o algún lapso del día en la cual tú utilices para descansar, se torna como que algo pecaminoso, algo malo, cuando necesariamente no es así. Creo que en nuestra vida tenemos que tener esa administración del tiempo, porque es parte también responsabilidad de nosotros tener ese carácter y esa responsabilidad en la cual nosotros debemos de organizarnos para tener siempre un tiempo de descanso, porque cuando no tienes un tiempo de descanso, de vacaciones, terminas quemándote, o burnout, ¿cómo se le dice? Uh-huh, sí. Y es igual en el cristianismo, o sea, si vemos a las escrituras, se nos anima que descansemos, inclusivemente pues Dios prepara un día exclusivo para que descansemos y lo hace con ese propósito de que el ser humano, o sea, realice sus actividades, obviamente que no sea perezoso, que creo hay una diferencia entre el ocio y la pereza, pero que sí tomemos ese tiempo de descanso. Yeah. Incluso Dios mismo en la creación, Él descansó en el séptimo día. Uh-huh. ¿Por qué crees tú que descansó? Ahorita se me cae. ¿Crees que haya sido una necesidad de Él o simplemente para enseñarnos a nosotros que es necesario? A ver, no sé si me equivoqué, pero el término descansó es también, no solamente es parar de hacer algo, porque durante lapsos indeterminados de tiempo, pues Dios estaba obrando en la creación. Uh-huh. Y el descanso es parar, muchas veces parar de hacer y contemplar. Entonces, creo que eso más que nada se refiere al día de descanso, cuando Dios para de hacer algo, cuando su obra está completa y lo contempla. Y me imagino que esto nos ayuda o aplica en nosotros para que también nosotros guardemos algún día de descanso, por la importancia de el parar de hacer las cosas y contemplar lo que hay a nuestro alrededor. Sí, porque también puede ser muy tedioso psicológicamente, porque el estar trabajando sin parar, ya sea de que digas tú, pero voy a la casa y me duermo y descanso y que este que el otro, no, o sea, eso no necesariamente es descansar es simplemente tomar un día en el que pudieras trabajar y dedicarlo a cosas que a lo mejor a ti te gustan o pasar tiempo con tu familia, con tu esposa, para también para forjar esa relación con las otras personas, que también es algo muy importante. No todo es trabajo, tampoco no todo es iglesia, no todo es estar afuera haciendo cosas que pueden parecer productivas a primera vista, pero son cosas que al final del día no son necesarias, no son 100% necesarias como lo que es la familia, porque la familia es algo que no deberíamos de poner en segundo lugar por cosas tan cotidianas como lo que es el trabajo, la iglesia, lo que sea. Porque de ahí ya también empieza lo que es el amor al dinero, lo que es avaricia hacia cosas que no te van a ayudar ni en tu vida espiritual ni en tus relaciones con otras personas. Y creo que de ahí viene también mucho de la sabiduría detrás de esto, de que es el amor al dinero, que no deberíamos de estar persiguiéndolo todos los días, sino que nuestra prioridad no debería de ser el dinero en sí. Ya. Ahorita que dijiste de que no todo es iglesia, también algo que a muchas personas no les gusta. Exacto, o sea, no sé si es porque nosotros somos hispanos y tenemos esta forma de pensar o esta cultura de que tienes que asistir a todos los servicios, absolutamente todos. Si no asistes a todos los servicios, entonces quiere decir que estás frío espiritualmente, entonces quiere decir que estás apartado, que estás en pecado, pero hacen como esa obligación o esa obligatoriedad, ¿es una palabra? Espero que sí. De que tienes que ir forzosamente a todos los servicios. Y yo he visto iglesias que tienen servicios lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo, o sea, todos los días tienen servicios y eso te dice el pastor, te dicen las personas a cargo de la iglesia que no, tienes que venir a todos. Y eso creo que sí también está mal. Yeah. Por eso yo no he ido. Nah. Ya validaste mi punto. No. Bueno, hasta aquí el podcast del día de... Es que hay diferencias. No, pero es un punto interesante. No, pero hay diferencias y es importante recalcarlo de una vez aquí. Pum. A ver. Hay diferencias entre no asistir a la iglesia y dejar de congregarte. Son diferencias. El no asistir no es de que no vayas a ningún servicio, sino que administra tu tiempo, trata de ir lo más que puedas, pero tampoco es dejarte de congregarte, alejarte de la comunidad como iglesia, alejarte de todos los servicios y al final no asistas, como a ti te está pasando, bro. Sí, bueno, amén. Lo recibo. Pero... No, pero puede ser producto de... El que ahorita que dijiste de que no necesariamente significa que te estás muriendo espiritualmente, no necesariamente significa, pero son señales, o sea, hay varias señales que puedes estar buscando entre los miembros de tu iglesia de que, probablemente si no está asistiendo regularmente a la iglesia, su vida espiritual no está muy bien, pero no necesariamente significa eso, pero por lo general son señales o son índices de que está empezando probablemente a desviarse, probablemente está priorizando otras cosas. ¿Tú crees eso? Hay casos que... Hay casos. Yeah. Sí, yo creo que sí, o sea... Si uno deja de asistir a la iglesia... Es señal de... Puede ser señal de... Puede ser. Cada caso también porque si hay algunas personas que tienen por ejemplo, a un pariente en el hospital y que son cosas que se sabe y por eso no está asistiendo o que probablemente lo promovían en su trabajo y su horario cambió un poco y se está acostumbrando y cosas así. Esas cosas son pasables. Pero ya cuando son largos periodos de tiempo de que es un año y medio de que estás yendo solamente a un servicio, uno sí y uno no y así, puede que sean señales de que si no se está congregando en otra parte, pues son señales de que probablemente su vida espiritual no está donde debería de estar. No siempre es el caso, pero son señales que uno como líder me imagino que debe de estar buscando o simplemente darle una llamada. Como a mí, por ejemplo, de que, como lo mencionamos anteriormente, no he estado yendo... ¿Te apartaste, sí, bro? Sí, ahora por mí. No he estado yendo tan regularmente como lo hacía anteriormente. A mí, mi pastor de jóvenes, está raro porque ya no soy joven, pero Minor también me habla de repente, me dice, hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Esto y que lo otro. No necesariamente para exhortarme, para decirme, hey, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? Ya no te he visto, esto y que lo otro, bla, bla, bla. Sino que para decir, hey, o sea, estamos aquí, no te estamos juzgando, si quieres regresar, todavía hay una relación que no necesariamente tiene que ser relacionado con la iglesia, pero debe de haber esa hermandad entre personas, que se sienta que no hay ningún tipo de prejuicios hacia el hecho de que no has estado yendo tan regularmente como lo hacías anteriormente, pero establecer ese tipo de relación para en dado caso de que si estás en ese tipo de dudas de que cuando decidas regresar, que no lo pienses tanto. Y que puedas regresar a una iglesia que esté con los brazos abiertos y sin ningún tipo de prejuicio. Porque al final del día la iglesia no se va porque todos son perfectos, sino porque todos tenemos nuestros tipos de problemas que estamos pasando cotidianamente. Y llegamos a la iglesia para descansar, para poder aprender, para hacer lo que se hace en las iglesias y no necesariamente llegar y que que llegue la bola de hermanos y te diga, ay, ¿por qué no has estado yendo a la iglesia? Pues ahí sí, si tenías un poquito de duda de regresar o no, pues ahí vas a decir, no, siempre no, esta no es la iglesia para mí. Entonces siento que depende mucho de cada caso de personas, pero sí yo le pondría un poquito más de atención a las personas que no han estado asistiendo regularmente como lo hacían antes. Yo lo que pienso acerca de la asistencia de la iglesia es importante para el desarrollo espiritual, es importante hacer comunidad, es importante congregarse, todo eso, pero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal siempre debe haber un equilibrio. Un equilibrio tanto en la asistencia a la iglesia como en el tiempo que pasamos con la familia, con la esposa o el tiempo recreativo de descanso, porque
he conocido a lo largo de mi vida cristiana, he conocido personas que no se van de vacaciones porque van a faltar a la iglesia y porque cree que si faltan a la iglesia Dios no los va a proteger, Dios no los va a cuidar, y tienen ese sistema de pensamiento que está mal enfocado a lo que realmente es el evangelio y el asistir a una congregación. O sea, he conocido personas de que le dedican más tiempo a la iglesia más que a su familia, a su matrimonio, y es por eso que se debe de tener un equilibrio en el cual podamos ser buenos administradores de nuestro tiempo y, por ejemplo, también el servicio a la iglesia. O sea, uno tiene que saber cuándo parar, cuándo bajar el ritmo, cuándo utilizar mejor para descansar. Y, por ejemplo, es algo que yo he querido implementar ahora que ya estoy casado, de que muchas veces por la vida, el trabajo y todo este movimiento que parece que no tiene fin, a veces descuidamos nuestra relación personal, tanto propia, privada, como nuestra relación matrimonial. Y hay veces que he tenido que sacrificar el tiempo de la iglesia, ya sea por recuperar mi vida personal o descansar, o también como mi vida matrimonial. Y algo que estaba pensando, y no sé si estoy en pecado, pero tú dime. A ver. Mira, esto es... Cuéntame tus pecados. Ustedes díganme si estoy en pecado también ahí. Algo que estoy planeando. Y es, no sé si te lo había comentado, pero no asistir ya a la iglesia. No, estás bien, tú tranquilo. No, sino que, por ejemplo, los domingos, una vez al mes dedicárselo a mi esposa. No ir a la iglesia e irnos por ahí, ya sea salir o simplemente descansar aquí en la casa. ¿Es el único día que tienes libre? Sí, de descanso sí. Yo porque el sábado trabajo. Sí, creo que es válido. Yeah. Porque también es como estaba diciendo anteriormente, es importante priorizar. El saber, y como en tu ejemplo de que no estás decidiendo todos los domingos irte y no ir a la iglesia, sino que un día, y creo que ese es el tipo de balance de que debemos de encontrar todas las personas cuando te das cuenta de que probablemente no le estás poniendo tanta atención a un aspecto de tu vida y tienes que hacer ajustes, porque en la vida cotidiana de eso se trata, de estar haciendo un poco de mejoras pequeñas pero continuas, para que conforme vaya pasando el tiempo, tú como persona te estés no solamente sintiendo bien contigo mismo y con tu pareja, sino que también al mismo tiempo no estés dejando por un lado las cosas que tienes que hacer, porque al final del día también hay responsabilidades que no podemos ignorar por completo, como lo que es la iglesia, lo que es el trabajo, y es donde, como estaba diciendo, si te das cuenta que la balanza se está yendo muy a un lado, ahí es donde tienes que hacer ese pequeño ajuste para que ya todo esté otra vez en equilibrio. Sí, creo que la palabra equilibrio es fundamental, el saber, el tener el carácter, el tener esa sabiduría, el administrar bien tu tiempo, de que creo que es importantísimo para nuestra vida cristiana, igual sin descuidar las disciplinas espirituales y tener ese tiempo de poder descansar. Y ahorita que me estaba acordando de un punto, te voy a decir algo que nadie o pocos te lo van a decir, y ahí va, hablando del descanso, del ocio, pero ahí va, el que tú le dediques todo un día a ver series no es descanso. Ver Netflix no es descanso, familia. Ya me voy. Ahí va, yo tiro esta pedrada. Tenemos doctrinas diferentes. No puede continuar este proyecto. Bro, ver Netflix, dedicarle más de 2-3 horas todo el día de acostarse y quedarse viendo series, películas, no es descanso. Ahí está. Se tenía que decir. No es descanso. Aquí están las redes sociales de Chuy para que le manden pedrada. Porque a veces creemos eso, voy a descansar y nos las pasamos tirados todo el día viendo películas, viendo series y al final, pero hablando, a ver. Chuy dice que Netflix es pecado. Aparte. O sea, no estoy hablando de que no, pero cuando le dedicas todo el día o gran parte de tu tiempo a ver series, eso no es descanso. Sí, hay un punto y todos lo sabemos, o sea, como alguien que consume Netflix,
regularmente hay un episodio donde se termina un episodio donde ya sabes, o sea, tú mismo sabes y hasta te reclamas poquito de que ya debería dejar, ya debería ponerme a hacer otra cosa, y es en ese momento donde lo pones, y como hay como ese countdown en Netflix donde dice el siguiente episodio y sí, solito cambia muy rápido y todo. O sea, donde ya entra ese pensamiento en ti, ya probablemente ya estás fallando, es donde, hey, chance 3 capítulos seguidos. No. Lo deja tú y lo terminas el día después de ver Netflix. Ay, me siento bien cansado. Entonces es que no descansaste. Sí. Porque el tanto tiempo en la pantalla, los efectos que trae la pantalla, la vista al final de cuentas, no terminas descansando. Yeah. Por lo regular, en el mundo secular, el día se divide en 3 partes. Y esa es la razón por la que son 24 horas y por la cual se dividen. Por lo regular son 8 horas. Se dividen en 3 secciones de 8 horas. Las primeras 8 horas deberían de ser, pues, el trabajo o la escuela. Y todos estamos en uno o el otro. Si no estás en ninguno, pues no eres lo suficientemente productivo para esta sociedad. No. Es lo que estás tratando de decir. No eres adolescente o no eres o estás pasando por un momento, una crisis en tu vida o algo. Pero por lo general, a ver. Yo que desde ahí ese punto ya estás mal, man. ¿Qué? O sea, a ver. 8 horas. Es que así está dividido. Sí, pero 8 horas. En el sistema que vivimos de trabajo, de todo este sistema que estamos, son muy pocas las personas que realmente le dedican 8 horas nada más. No, sí, eso sí. Pero un balance saludable creo que debería de ser 8 horas para trabajar. Hablas desde tu privilegio, 8 horas para dormir y 8 horas para pasar con la familia. Okay. O sea, ese sería el balance perfecto en un mundo perfecto donde tienes un trabajo privilegiado de hombres y de lo que sea. Pero para tener una vida saludable, pues ese sería el parámetro por donde puedes medir tus horas. Ahora, que si ya a lo mejor horas extras en el trabajo, o sea, pues esas horas no vienen de otra dimensión sísmica o lo que sea, sino que cuando le dedicas más de 8 horas al trabajo, se las estás quitando algo. Y ya tú decides a qué se las estás quitando. Si se la quitas a tu familia, si se la quitas al tiempo de dormir. Y por eso muchas personas, cuando le dedican mucho tiempo al trabajo, por lo regular todavía tienen que llegar a casa con sus esposas o con sus hijos, lo que sea, y entonces ellos también demandan un poco de tiempo de la persona que está trabajando, y entonces ahí es donde ya empieza a haber ese desbalance, donde ya empiezas a estar un poco más cansado porque ya le estás quitando tiempo al dormir, ya le estás quitando, o incluso si tus prioridades son diferentes, le quitas el tiempo a tu familia y se la dedicas al trabajo y estás bien tranquilo, no estás cansado, pero o sea, estás dejando a un lado tu relación familiar o con tus amigos. Pero ya cuando aplicamos eso en la iglesia es otra categoría más que tenemos que agregar, y es por eso que debe ser importante el saber cómo balancear ese tiempo y el tener en mente que cuando le estás dedicando un poco más de tiempo a una de esas categorías, se las estás quitando a otra categoría. O sea, las 24 horas son para todos. O sea, esas son cosas con las que todos tenemos que lidiar. Entonces tú decides, ahí es donde tú decides a qué le puedes dar un poco más de tiempo. Si ya le quieres dar un día un poco más del tiempo a la iglesia, otro día un poco más de tiempo a la familia, otro día un poco más de tiempo a descansar o a dormir, y otro día pues a trabajar. Porque también si en tu trabajo te dan la oportunidad de hacer un poco más de dinero, dependiendo de tus finanzas y todo eso, son oportunidades que tampoco no puedes ignorar. Y son cosas que uno como cristiano tiene que decidir todos los días. O sea, todos los días es algo que tienes que sacrificar algo por otra cosa, y ahí es donde debes de, pues, tener en cuenta esa balanza de que todas las cosas las tienes que dividir de una manera saludable. Uno tiene que tener ese equilibrio y ese también dominio propio de no dejarse influenciar, quizás por el amor al dinero o cosas así, para administrar bien su tiempo. Y creo que en el mundo en el que vivimos, sobre todo creo que nosotros como hombres, es el reto que hoy el día tenemos, la responsabilidad que el día de hoy tenemos en la actualidad es administrar correctamente el tiempo. Porque mira, vivimos
en un mundo, por ejemplo, ahorita que hablan de la inflación y todo eso, la crisis económica, nuestra responsabilidad es proveer para la casa, y hay veces que o hay personas de que necesitan forzosamente trabajar, tener dos trabajos, y así se ha vuelto la economía, y si no tienes esos dos trabajos no la haces para el fin de mes. Entonces, como hombre, tienes esa responsabilidad de ser proveedor para tu familia. Y luego tienes que también ser ese guía espiritual también para tu familia, las responsabilidades espirituales en la iglesia. Y también como hombre debes de pasar el tiempo con tus hijos, con tu esposa, y para ser buenos administradores. Y el reto más importante a nosotros como hombres, creo yo, es eso, la administración del tiempo. Y muchas veces nosotros somos los sacrificados porque alrededor de todo eso también nosotros debemos de tener nuestro propio tiempo. Es importante para tu salud mental. Yeah. Porque si vas todos los días tratando de cumplir con todas esas cositas que mencionaste, pero al final de la semana no le dedicas un tiempo para descansar, para ese tiempo de ocio que es fundamental para tu salud mental, pues terminas con problemas como depresión, de ansiedad, cosas que estamos viendo. Hoy en día es cuando hay más casos de depresión y ansiedad. Por varios factores, como estabas diciendo tú, la economía, la inflación, todo eso son cosas que al final del día nos afecta a todos. La diferencia es que nosotros como cristianos debemos de encontrar ese balance y más aparte, como estaba diciendo, pues agregarle también la iglesia que debe de caber en algún espacio de todo eso, tienes que meter a la iglesia. ¿Cómo sería tu orden de prioridad? Yo creo que dedicarle más de 3 días a la iglesia ya es un poquito, ya es demasiado. Porque tomando en cuenta todas las demás cosas que tienes que hacer. Ahora, si eres como por ejemplo un estudiante que no tienes tantas responsabilidades, pues sí, adelante. Si te gusta participar en la iglesia, servir en la iglesia, ya depende de cada quien. Pero si eres una persona que tiene trabajo, eres padre de hogar o madre de hogar y ya tiene otras responsabilidades, no es tan necesario dedicarle más de la mitad de tu semana al servir a la iglesia o simplemente asistir a la iglesia, porque esto le va a quitar tiempo a tu vida cotidiana. Ahora, que si ya tienes un trabajo en la iglesia, pues es diferente. O sea, son pocos los bendecidos, pero por lo general... Tu prioridad. Primero, por ejemplo, la administración de tu tiempo, ¿qué pones en primer lugar? A Dios. Segundo. Eso es importante, porque a veces confundimos a Dios con la iglesia, y creo que son dos cosas distintas. Para mí es Dios, familia, iglesia. Trabajo. ¿El trabajo es algo? ¡Ay! Se me olvidó. Dios, familia, trabajo e iglesia. Iglesia, trabajo, iglesia. Ahí puede ser, ya depende de ti. Depende de ti. Y como estaba diciendo, si trabajas en la iglesia, pues qué mejor. Pero el detalle creo que es importante saber diferenciar, porque a veces decimos, nuestro primer lugar es Dios. Y ahí estamos en la iglesia todos los días. Y resumimos el concepto de Dios que tenemos es estar todos los días en la iglesia, es servir en la iglesia, y realmente nuestro Dios termina siendo la iglesia y no tanto. Y ya entras en pecado. Ajá, por idolatría. Vamos con todo, conectando los puntos. O sea, porque es algo que pasa enormemente dentro de las iglesias cristianas, que al final la iglesia termina siendo tu Dios. Pero para resumir, creo que es Dios. ¿A qué nos referimos con Dios? A Dios. ¿Pero en qué? Ahí va. ¿El devocional puede ser? ¿Disciplinas espirituales? Disciplinas espirituales, después la familia. Yo creo que después puede ir el trabajo y después la iglesia. Esto es como yo lo veo. Cuando decimos en primer lugar a Dios, es tu despertar, tu acostar, sea referente a Dios. O sea, la forma en que tú vives, la forma en que despiertas, la forma en que estás en tu trabajo, la forma en que manejas, la forma en que haces las compras, la forma en tu rutina diaria debe ser centrada en Dios, en eso. Eso incluye también disciplinas espirituales y todo lo demás. Creo que en primer lugar Dios, la forma en que tratamos al prójimo, la forma en que vivimos, todo eso debe ser centrada que todas las decisiones que tomes sean centradas en Dios, en glorificar a Dios, con tus actos, tus acciones. Bueno, eso. En primer lugar Dios. Segundo lugar,
la familia. Exacto. Como diría Toretto. Y muchos... y el problema que tenemos es poner a la iglesia... encima de la familia. Ajá. Pasa. Encima de la familia, encima del matrimonio. Y cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, es muy común encontrar esos casos de que es un buen líder, pero pésimo esposo. O pésimo padre. Y el concepto que a veces tenemos sobre la iglesia y la familia es erróneo, que ponemos muchas veces a la iglesia en segundo lugar y a la familia la hacemos debajo porque estoy sirviendo a Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, para los requisitos, para ser pastor, el principal requisito es marido de una sola mujer. Ahí está. O sea, Un matrimonio exitoso. Un matrimonio que sepa gobernar bien su casa. O sea, y si no gobierna bien su casa, entonces no puede servir en la iglesia, no puede ser pastor. ¿Y sabes qué es lo un poco irónico? Que muchas veces son los pastores que dejan a la familia después de la iglesia. Uy, tú qué... Ay, bro, no estamos... Lo tenía que decir, bro. Lo tenía que decir. Que ahora, no los culpo, pero ahí sí deberían de tener un poquito más de conciencia hacia, ya sea sus hijos o su esposa, porque es algo que sucede. O sea, lo he visto en varias ocasiones que sí, o sea, al final del día ser pastor requiere tiempo completo, o sea, es como un trabajo, es el estar ahí para tu congregación todos los días, de todas las semanas, de todo el año. Entonces, no voy a decir, se tiene que hacer esto y el otro, y esto lo están haciendo mal, porque otra vez, cada caso es diferente. Pero lo que sí he visto es que los pastores, por lo general, sí tienen... Algo en común denominador que se tiene mucho entre los pastores y los hijos de pastores es de que mi papá no me dedica mucho tiempo. Mi papá se la pasa más con los hermanos que con nosotros. Mi papá no va a mi cumpleaños porque está visitando. Y todos esos aspectos que al final terminan influyendo y produce ese desequilibrio. Y al final terminas teniendo hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia. Y ese es el saber medir. Y a veces se toma... Es que es algo que se nos ha enseñado. Es parte de cultura de la iglesia que hemos tenido nosotros. El que si sirves a Dios, o sea, tienes que sacrificar a tus hijos, a tu familia. Y no debe ser así. No debe ser así. Uno debe ser un correcto administrador del tiempo. Primeramente teniendo en cuenta la familia. Bíblicamente hablando, a la familia que antes que la iglesia. Sí, y creo que es una posición muy difícil de estar tanto como para los padres como los hijos, porque también como hijo, o sea, ¿cómo le vas a decir a tu papá de que, ¿por qué no me estás dedicando tiempo cuando sabes que está afuera haciendo el trabajo por la obra? Que sabes que probablemente está visitando a alguien que está perdido y cosas, y es difícil para todas las personas involucradas, pero creo que sí otra vez, para resumirlo, tiene que haber ese balance. Independientemente de qué posición tengas en la iglesia, tiene que haber ese balance, pero tiene que ser primero la familia. La familia es una de las cosas que es tu mejor testimonio en la iglesia, y esto fue algo que me dijeron cuando recién me casé. Me dijeron, hey, tu mejor testimonio es el que diga tu esposa de ti. Y es algo que cuando lo escuché me quedé así como de que, sí es cierto, porque no importa cuántos videos en YouTube tengas, cuántas explicaciones has hecho, cuántos diplomados tienes en la pared, al final del día las personas que mejor te van a conocer van a ser tu familia, va a ser tu esposa, van a ser tus hijos. Ellos van a saber cómo eres detrás de las cortinas, van a saber cómo lidias con tu mal humor, cómo lidias cuando estás triste. Y esas cosas se reflejan en ellos. Cuando las personas conviven con tu esposa o con tus hijos, ellos van a saber qué tipo de persona eres tú. Para elección de líderes en iglesias que conozco, y sobre todo también en la nuestra, en la que nos congregamos, para la elección de líderes, de pastores, de ancianos y todo eso, van primero con la esposa. Y le dicen, hermana, tenemos planeado esto para su esposo, lo que estamos considerando para un liderazgo para un anciano. ¿Cómo usted lo ve? Qué bueno que me avisas, baby. O sea, y sea sincera, no pasa nada. Y es ahí donde buenas se considera. Prácticas, muy buenas prácticas. Yeah.
Pero sí, bueno, entonces Dios primero, hablamos sobre el concepto de Dios en nuestra vida diaria, poner a Dios en primer lugar. Familia antes que la iglesia. Ahora viene una parte muy controversial. ¿El trabajo? ¿Qué es primero, iglesia o trabajo? Yo creo que el trabajo. Sí, yo también. Controversial full. Full. A ver, sí, no, yo Vengan contra nosotros, reportes. no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que sí es el trabajo, porque es el trabajo por el cual tú mantienes a tu familia. Sí. Es parte importante, es O sea, parte de tu responsabilidad de ser proveedor. Uh-huh. Sí, porque si dejas a un lado tu trabajo por estar asistiendo a la iglesia o por cosas que no te van a traer dinero, nosotros como cabezas del hogar tenemos que tener todas esas cosas en cuenta para que cuando termine el mes que no estemos así de que pidiendo dinero y cosas así, porque es una responsabilidad primordial para las cabezas de hogar. Y esta mal entendimiento acerca del servicio en la iglesia, que hay personas que piensan de que si yo le estoy dedicando mi tiempo a Dios, Él va a proveer ya al fin del mes. De alguna manera va a haber un milagro para que mi renta se pague sola y esto. No, o sea, a veces tenemos que tomar cartas en el asunto y como cabeza de hogar tenemos que hacernos responsables para administrar nuestro dinero, para asegurarnos de que cuando se necesiten de pagar todos los biles, que tengamos con qué. Uh-huh. Y si en la iglesia nos están diciendo, hey, nos puedes ayudar a hacer esto o el otro, pero sabes que le va a quitar tiempo a tu trabajo, ahí es donde tienes que tener la sabiduría y la madurez de decir, ¿sabes qué? Pues no se puede porque estoy trabajando. Uh-huh. No puedes tampoco de negarle a tu trabajo el tiempo que te requiere para poder proveer para tu familia. Y tu familia está un poquito más arriba en el escalón que la iglesia. Entonces todo eso va junto. No estamos diciendo que idealices al trabajo y que te vuelvas esclavo del trabajo, sino de que tu prioridad y que tu mente, tus ojos estén en tu familia. No por el trabajo mismo, sino porque es la razón por la cual provees. Sino por la razón detrás de, no el trabajo mismo. ¿Ya? Y hasta casi, bueno, no en el último lugar, porque ya depende de muchas más cosas, ponemos a la iglesia. Sí, ahí está. De último lugar la iglesia, Chuy. No es último lugar, o sea, del top 4 de tu vida. Top 5, ahí está. Top 5. Para que se escuche mejor. Ya. Sí, la iglesia es algo que... O sea, como miembros sí tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades como miembro de la iglesia, pero esas responsabilidades no tienen que estar muy al extremo. No tiene que ser de que estar allí todos los días. O sea, todas las veces que haya servicio, sino que las veces que sientas tú que sean necesarias. Si hay algún servicio que no puedes ir porque ya sea que tienes que pasar con tu familia o necesitas descansar. O necesitas descansar, pues también o sea, sí se vale tomar un descanso y para que tú puedas, una vez que vayas a la iglesia, que vayas descansado, que vengas con una mente abierta para poder recibir lo que estén enseñando. Y pues para tener salud mental, porque también es muy importante. Es muy importante, así es. Es que idolatramos mucho a veces a la iglesia. ¿Seguro que quieres tocar el tema? ¿Seguro? Vamos a tocarlo. ¿Seguro? A este punto ya nadie nos escucha. Hay gente de la iglesia que no sé. Es que es la verdad. Es lo que yo creo. Idolatramos, muchas veces se idolatra demasiado a la iglesia. De que si no vas a ciertos servicios, obviamente vuelvo a recalcar de que es muy diferente a dejarte de congregar, que obviamente eso está mal, no hay que dejar de congregar, a no asistir quizás tan regularmente a la iglesia. Ya hablamos de todo esto, de la forma de la administración de tiempo, pero a veces idolatramos tanto a la iglesia que si faltamos a la iglesia y creemos de que estamos en pecado, de que no somos tan santos, cuando no nos damos cuenta que el separar un día, que quizás es de iglesia, pero ese día lo dedicamos a nuestra esposa, a la familia, al descanso. O sea, uno vive
en santidad, tanto de ir a la iglesia como también dedicar ese mismo día para estar con tu esposa, para estar con tu familia, para disfrutar de ese momento, o de irte quizás a descansar un momento. Sí, y de esas dos formas se vive en santidad, pero a veces idolatramos tanto a la iglesia que lo ponemos como lo primordial, cuando no es así. Cuando idolatramos también el servir a la iglesia, cuando nuestro servicio a la iglesia se lo pone como lo principal, y al final descuidamos todos los demás aspectos, incluyendo el primer lugar, que es Dios. Porque al final no lo hacemos por Dios, sino solamente por servir, por sentirnos útiles, por quedar bien, por no saber decir que no, que es algo que a mí me pasaba mucho. Pero ya. Yo te lo dije. Él no le dije. Y yo pasé mucho por eso de que serví tanto en la iglesia que descuidé muchas cosas de mi vida, y ya después dije, no, tengo que administrarlo, y empecé a acomodar ciertas cosas. Tú te veías bien cansado. Sí. Siempre te veías bien con las ojerotas. Sí me acuerdo. Es que también ya cuando ahora que en mi tiempo de casado ya cambió muchas cosas, porque yo me acuerdo que yo le hice a Dios una promesa de que, mira, yo le dije a Dios, yo te quiero servir con todo, pero mientras yo esté soltero, mientras esté en ese tiempo y tenga el tiempo y todo eso, le doy full a servirte y todo eso, pero cuando ya me case ya va a ser distinto, ya me quiero dedicar más a mi esposa. ¿Crees que estabas mal o bien? Bien. ¿No te arrepientes? No, sí me arrepiento en que mi perspectiva de servir a la iglesia, porque yo pecaba de eso, de idolatría a la iglesia. Pecador. Y me desenfocaba de Dios, de mi vida personal, de mi vida devocional, de mi familia, inclusive me alejé mucho de mi familia por servir a la iglesia. Bueno, también eso está mal. Pero ya fue, mientras iba avanzando, aprendiendo nuevas cosas, pues ya fue reestructurando. Y ahí ahorita lo tengo ya en una forma muy, muy equilibrada. ¿Qué tal de las personas que lo hacen no por la iglesia, sino por probablemente los pastores? O sea, porque hay muchas veces de que tu prioridad no necesariamente es la iglesia, no necesariamente es el estar ahí ayudando a la iglesia, a los miembros, sino de que simplemente porque hay bien con tu pastor, de que estoy bien asistiendo a la iglesia, y si no va el pastor no voy yo para que no me vean. Uy, o sea, y eso pasa demasiado. Y sucede bastante de que se enteran de que los pastores se fueron de vacaciones. No se ve el hermano, no sé por qué, pero mira, no se ve. En una iglesia, cultura de iglesia. Deberíamos hablar un episodio completo de la cultura de la iglesia que se tiene muchas veces. Cosas que pasan. Esto pasa, y lo hablo como hijo de pastor, cuando era hijo. Bueno, sí, porque ya no... Pues sigue siendo su hijo, sí, ¿no? Sí, pero ya sigue siendo pastor. Ya no me estoy congregando. Ok. Ajá, ok. Cuando el pastor o los pastores dicen, nos vamos a ir de vacaciones, hay dos tipos de personas. Una, la que dice, no voy a la iglesia. Yo. No voy a la iglesia. El pastor es mi Dios. Si no va mi pastor... Eso escaló demasiado rápido. Y si no va el pastor, entonces no voy a la iglesia, porque mi relación con Dios no me interesa. Me interesa la relación con mi pastor. Hay personas así. Creas que no. Y he conocido varias, no voy a decir sus nombres por respeto al hermano. Al hermano Fenicio. Es un nombre inventado, tranquilo. Sí, no hay un hermano Fenicio en nuestra iglesia todavía. Esperemos. Imagínate. El hermano Fenicio tirando pedradas. Viendo el video del hermano Fenicio. Chilero, ya me descubrieron. Bueno, una de esas personas es esa, la que va a la iglesia por la aprobación del pastor. Sí. Y la segunda es la que critica al pastor por irse de vacaciones. ¿Para qué se va de vacaciones? Que no tiene una iglesia, la va a descuidar. Si él sabe que cuando no viene faltan muchas personas a la iglesia, que acaso no le importa la iglesia, se está descuidando, ¿quién sabe? Y empiezan a criticar al pastor por tomarse merecidas vacaciones. ¿Sabes qué? Yo respeto mucho a los pastores que toman vacaciones. ¿Sabes qué más? Yo respeto mucho a los pastores que me dicen, hermano, necesito que me acompañe, puede ir a algo a visitar, obviamente cosas que no son emergencia, puede ir a visitar, o puede ser, hermano, no puedo,
Mi hijo cumpleaños. Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Hermano, sabe que no me puedo hablar eso porque es día dedicado a mi familia, hermano. Una disculpa. No puedo ir porque estoy con mi familia. Ay, no. Pero tenga este número del anciano, que ahí va a estar. Exacto. Ahí está. Hermano, están Delegar. estos ancianos. Delegar. Ahí está. Este podcast está... Qué privilegiados son ustedes que también. No, hombre. Andamos. Este café. Pero sí, o sea, la idolatría de la iglesia es muy real dentro del cristianismo y es algo que se debe de... Ya que si te has congregado a cualquier iglesia por mucho tiempo, vas a notar este tipo de cosas. Vas a notar el tipo de personas que ya mencionamos, como las personas que buscan aprobación, las personas que critican. Trata de no ser ninguna de esas dos. O sea, se trata de ir a la iglesia por, nuevamente, el primer lugar que es Dios. Trata de ver a la iglesia como un lugar donde te puedas rejuvenecer en cuanto a tu vida espiritual, de que puedas aprender un poco más. Y si puedes, si tienes la habilidad, pues, o sea, ofrece tu servicio, ofrece lo que sabes y enséñaselo ya sea a los jóvenes o a los niños, o sea, cualquier cosa que puedas hacer en la iglesia. En amor. En amor y que no le quite tiempo a los escalones de arriba, pues adelante, o sea, es algo grato de hacer. Y a nosotros nos mandaron a servir, o sea, deberíamos de ser siervos, deberíamos de estar ahí para ayudar a la comunidad, para ayudar a nuestra iglesia, pero siempre y cuando todo sea en balance. Así es, y sí, un balance, y dentro de ese balance es importante el descanso. Así que yo ya me voy a descansar. ¿Qué? Vámonos, para ti, ¿qué es un buen descanso? Uf. Ya con esto cerramos, ¿ok? Dije, descansé. Ahí va, mío. A ver. Un buen descanso. Dormir más de tus 8 horas. Tomarte una que otra siesta durante la tarde. Estar con tu esposa. Ir a comer con tu esposa. ¿Okay? Salir, relajado. Un capitulito, 2 capitulitos de Netflix. Ahí. 3. Tranquilo, relajado. Y terminando, tranquilo. O en el día, una media hora, 15 minutos de lectura bíblica, oración. Tranquilo. Porque también, o sea, a veces tomamos las vacaciones para alejarnos de Dios, bro. Y ese es otro punto, pecadores. Tranquilo, ya. Ese es otro punto, pecadores. Ese es otro punto. Las vacaciones no son... Agárrame. No, matando un Traigo para todos. Creí que estaba cerrando, apenas me... Abran sus Biblias, vamos a empezar. No, pero algo que sí es de que a veces utilizamos las vacaciones para separarnos de Dios, cuando no. El verdadero descanso es cuando administramos bien el tiempo. Cuando descansamos, dormimos, pero también ponemos a Dios en esos momentos. Pecadores. Sí, para mí también un día de descanso es simplemente no poner alarma. O sea, porque nada más... Lo mejor, despertarse sin alarma. Sí, porque también hay gente que exagera y se duermen hasta las 2, 3 de la tarde. Y es así que, ok, también. Tampoco. Ahí va. Simplemente no pongas la alarma. Ahí va otro. Revelación. Si tú te desvelas. No. Si tú... Me va a caer. Si tú te desvelas hasta las 2, 3 de la mañana porque él sabes que el día siguiente vas a descansar, estás en pecado, estás 1000 veces descarriado ahí, como dirían ahí. Sí, también es malo, bro. Es malo desvelarse sabiendo que vas a descansar. Acabo de dormir mis 8 horas después de... No es lo mismo. No es lo mismo. Duérmete a las 10. Bien tarde, ¿no? Duérmete temprano a las 12. No a las 2, a la 1. Sí, no, yo diría que, o sea, duérmete a la hora habitual. Si acaso, si quieres, pásate media hora. Médicamente. A ver, el doctor Martínez. Médicamente se ha establecido de que el desvelarse o el dormirse tarde afecta a tu vida de sueño también, a tu descanso, a pesar de que duermas 8 o 10 horas. Ahí está. Ya. Y también son índices de depresión. He visto que hay un alto porcentaje de las personas que tienen depresión y ansiedad que se desvelan o que no pueden dormir, porque todo eso también nuevamente afecta tu salud mental y todo eso saca de balance tu salud mental. Sí, así es. Así que... Pero sí, simplemente hagan todo con medida.
¿A medida? Con medida. Sí, toma con medida. Ajá. ¿Eh? Beto lo dijo. ¡Hermano! Bueno, anda, nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. Espero que les haya gustado este episodio. Y Espero que les haya gustado. este episodio cuenta como tiempo de ocio para la gente que lo vio. Cuenta como devocional. Ahí está. Ahí está. Les ayudo. Cuenta como ir a la iglesia, banda. Así se las pongo. ¿Ven este episodio? ¿Lo vieron? Ya fueron a la Ahí iglesia. está. Check. Un pase para no ir a la iglesia mañana. De nada. De nada. Cada persona que ve un video es lo mismo a ir a un servicio de la iglesia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así que suscríbanse, chicos, para que no... De nada, de nada, en serio. No. Ya quisiera yo tener un canal como este, ver un canal como este. No. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Antes de que nos quememos más, Sí. esperemos que pasen un buen inicio de semana. Ujú. Vayan a trabajar, es lunes, Con todo, semana de trabajo. fue buen trabajo. Vamos a trabajar para que podamos proveer para nuestras familias. Amén, aleluya. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vemos la otra semana. Bendiciones. Bendiciones.